tardes, hermanos, Dios les bendiga. Y qué animados estamos, hermanos. Qué animados estamos. Buenas tardes. El Señor nos dejó contemplando lo espero. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza. Les recordamos que estamos trabajando en la enseñanza del encuentro con la palabra. Emaús, encuentro con la palabra. Ya en la primera asamblea que trabajamos esta enseñanza, Pepe nos hacía como una introducción utilizando o haciendo referencia al texto de este encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. En la segunda enseñanza, Pedro, la semana pasada nos hablaba respecto a lo que es la palabra. Dice, bueno, ahí en la Biblia dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por eso. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 136. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Ya nos decía Ceci, esa lectora que nos compartía mientras orábamos. Es Dios mismo hablándonos a través de la palabra. Levanten su palabra, por favor. Todos traemos Biblia, ¿verdad? Todos traemos Biblia, la necesitamos, hoy la necesitamos. Porque la palabra transforma, crea, renueva. Entonces, sin la palabra no somos nada. Es Dios mismo en medio de nosotros. Ya la semana pasada decíamos, pues Pedro nos hablaba de que la palabra, decíamos que la palabra es lámpara, luz para nuestros pasos, ilumina nuestro camino. Es espada que penetra, que escruta el alma. Es martillo porque rompe con nuestro pecado, rompe con nuestra humanidad, porque hace más dócil el corazón. Es agua que refresca, que da vida. Es miel, la dulzura de la palabra de Dios. Ahí encontramos la dulzura del amor de Dios que nos habla. Es semilla, como la palabra que meditábamos el día de Dios. Y es alimento para el alma, alimento para el espíritu. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy. Ya decíamos, vimos la semana pasada lo que es la palabra. Entonces hoy vamos a revisar lo que hace la palabra en nosotros. Y tiene 7 efectos en nuestra vida espiritual, efectos en nuestro corazón, en nuestra alma. El primer efecto de la palabra dice, la palabra es creadora. ¿Qué tal cuál es esta eficacia de la palabra en nosotros, de la palabra creadora? Vamos a leer, bueno, lo podemos encontrar en muchos versículos, vamos a leer algunos de ellos solamente. Dice Juan 1:13, todo se hizo por la palabra y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. ¿Se acuerdan cuando en la celebración del sábado? Esto lo mencionamos, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla este versículo? Jesús mismo, que es la palabra, que se hizo hombre por nosotros. Todo lo que nosotros vemos, incluso lo que no vemos, todo lo que imaginamos o no imaginamos, todo ha sido creado gracias a la palabra. La palabra de Dios crea. Y lo vamos a confirmar en el libro de Génesis 1, del 1 al 13. Dice que la tierra era caos, confusión y oscuridad. Les voy a leer el texto bíblico. En el versículo 1 dice, la tierra era caos y confusión, la oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En el versículo 3, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. La palabra de Dios que trae orden al caos. La palabra de Dios, con su palabra, no solamente crea todas las cosas. La palabra de Dios rige orden en la naturaleza y en sus diversos fenómenos. ¿Se acuerdan del texto bíblico? Va narrando la creación desde esto que dice, se hace la luz y se hace. Hágase la luz y se hace. Separa las tierras, separa el agua, del firmamento, separa las bestias, etcétera, ¿no? Entonces
La palabra de Dios también da orden en la naturaleza de las cosas. La palabra de Dios planea sobre el caos. Y si meditamos este texto, a nosotros, ¿qué nos dice el día de hoy? La palabra de Dios también es nueva cada día. Y en nosotros también puede ordenar este caos. ¿Cuál puede ser nuestro caos? Nuestro caos interior. Dice Santa Teresa, ¿verdad? La loca de la casa, refiriéndose a la mente. Esta mente que a veces nos hace jugar con nuestras emociones, nos hace creer cosas que no son realidad, que nos hace reaccionar de formas inesperadas. En nuestro caos, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. La palabra de Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios ha comunicado su palabra a través de la historia. Y bueno, volvemos al versículo de Juan 1:14. La palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros. Fíjense cómo es el amor de Dios tan inmenso, que no se conformó con la creación, con haber creado al hombre, decíamos, a imagen y semejanza suya, sino que vio la necesidad de venir y habitar entre nosotros a través de la persona de Jesucristo, en su inmenso amor. Ahora la palabra no solamente la podemos escuchar a través de los textos de la antigüedad, sino también la palabra tiene una voz, la podemos escuchar, tiene un rostro, ese hombre que ha habitado entre nosotros, Jesús de Nazaret. Tiene un rostro que podemos ver, sus palabras, sus hechos, su ministerio, desde su vida, muerte, resurrección, este misterio pascual que se ha revelado a cada uno de nosotros. Dios nos abre en su divinidad a través de la palabra y nos invita a entrar en ella a través de Jesucristo. Dice, y esta es una de las promesas de la palabra de Dios que fundamenta esto, que la palabra es creadora. Dice en 2 Corintios 5:17, por tanto, el que está en Cristo es nueva creación. Todo esto que vamos a compartir ahora, hermanos, ya lo hemos escuchado otras veces seguramente. Pero bueno, también vamos a ver más adelante que la palabra es nueva en cada ocasión, en cada momento que lo podamos ver. Ahorita te voy a invitar, hermano, a que cierres los ojos y que escuches en mi voz esto que Dios te quiere decir. El que está en Cristo es nueva creación. Recuerda, hermano, cómo eras antes, cómo era tu vida, cómo era tu realidad antes del encuentro con Jesucristo. Dios quiere crear en ti, quiere crear en mí cosas nuevas. En Cristo somos nueva creación. Pasa todo lo viejo, ahora somos hombres nuevos. Abre tus ojos. Es como en esta historia, ¿no? La historia de la humanidad tiene una referencia. ¿Se acuerdan que dicen antes de Cristo y después de Cristo? Refiriéndose a los años. Entonces, la palabra en este momento nos invita a hacer realidad esto de nosotros. Mi yo, mi hombre imperfecto, mi hombre necesitado de Dios antes de Cristo y después de Cristo. Solo que a veces volvemos al antes de Cristo y no nos mantenemos en el presente, en el aquí y en el ahora. Invitemos a Jesús a amarlo. Esto nos exige algunas cosas. La palabra creadora nos exige algunas cosas, a ser nuevas personas. Nos exige vivir conforme a la voluntad de Dios, amarlo a Él. Tenemos una nueva identidad. Nos hacemos verdaderos hijos de Dios. Hay que aceptar esta voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos un nuevo destino y un nuevo propósito. Hace un momentito compartíamos en los textos bíblicos, compartíamos este propósito. ¿Cuál era? Si prestamos atención a eso, no nos hablamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? Díganlo porque esta carta la santidad. Nos acerca a nosotros la salvación. Y pues esta palabra creadora también tiene vigencia en nosotros en nuestro tiempo presente. Dice Salmo 50, crea en mí, Señor, un corazón puro.
Dios hace nuevas todas las cosas. Bueno, vamos a ir a el segundo efecto. Todos los efectos están relacionados unos con el otro. Todos están relacionados o asociados unos con otros. Dice, la palabra separa. La palabra muestra la división o oposición entre la vida de la carne y la vida del espíritu. Dice en Hebreos 4:12, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Lo que comentábamos la semana pasada, penetra el alma, penetra el corazón. La palabra escudriña, nos hace reconocer en qué estamos fallando, nos separa del pecado, nos separa de aquello que nos separa de Dios, que nos hace romper esta relación con Dios. Hemos hablado mucho desde que hemos estado revisando el libro de Nehemías, hemos hablado mucho de algo, nuestro pecado dominante. Si revisamos los textos bíblicos, si oramos con la palabra y conocemos nuestro pecado dominante, aquello en lo que más fácilmente nos separa del amor de Dios, la palabra también nos ayuda a combatir, es nuestra fuerza. Nos hace sacar de nosotros lo que no está bien. Nuestra naturaleza humana nos hace de pronto creer o no creer en la palabra de Dios. Nos hace tener ciertas dudas. Dice en Gálatas 5:17, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no haces lo que quisieras. Es como dice San Pablo, ¿verdad? Hago lo que no quiero, lo que aborrezco, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Por esta tendencia al pecado, por esta concupiscencia que viene en nuestra naturaleza, desde nuestros padres. Pero también la palabra nos ayuda a dirigir nuestros pasos hacia la santidad, hacia la salvación. Tiene efecto inmediato en nosotros. El Evangelio siempre va a ser exigente. El Evangelio siempre nos debe confrontar con nuestra vida, en cada misa, en cada homilía, cada vez que yo leo el texto del Evangelio, tiene que confrontar mi vida, tiene que hablar al interior y decirme, a ver, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? Y siempre el Evangelio me va a pedir una rectitud de intención, me va a pedir fidelidad. La salvación es para los valientes, para los que arrebatan, para aquellos que se niegan a sí mismos. Nos pide un don nos lleva también la palabra a tener un don de dominio propio. Dice en Romanos 12:2, no sigan la corriente del mundo que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así habrán de distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. El efecto tercero de nuestra vida, de la palabra salva y cura. En Hechos 2:42, este texto bíblico nos narra el momento del Pentecostés. Están reunidos los apóstoles, viene el Espíritu Santo y les da todo el valor para hacer lo que antes no pudieron hacer. Y bueno, también a través de ahí en este texto narra ese momento en el que Pedro hace ese primer discurso y en ese discurso se convierten en 3,000 personas. Por la escucha de la palabra somos salvos. Todos nosotros hemos vivido lo que es el curso de iniciación del querigma. ¿Qué es el querigma, hermanos? El anuncio de la verdad para nosotros, para mi vida. Este anuncio de la salvación. La
de la predicación. ¿Cómo podemos conocer? Cada uno de nosotros escuchamos la voz de Dios en el querigma, la voluntad de Dios para nuestras vidas, esta buena nueva, a través de la predicación, a través de la proclamación de la palabra. Nuestro corazón enardece cada que escuchamos la palabra de Dios. La proclamación del Evangelio tiene poder para salvar, dice en Romanos 1:16. Puesto que no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todos los que creen. Esta es una condición para ser salvados. Dice en Marcos 1:40-42. Antes, la palabra de Dios es fuente de vida, de salud y de sanación. Es una condición para poder tener la salvación, el querer tenerla. También dice que la palabra de Dios cura. En Marcos 1:40-42, este es el pasaje bíblico, y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de las curaciones de Jesucristo. Se acercó un leproso suplicándole, puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiar. Compadecido de él, este Dios humano le tocó y le dijo: quiero. Queda limpio, y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Hay 4 condiciones. Están ahí marcadas. La primera, suplicándole y puesto de rodillas. Para que la palabra pueda tener en nosotros este efecto de la curación, es necesario acercarnos a la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Jesús. ¿Y de qué manera nos dice la palabra que tenemos que hacerlo? Suplicándole, puestos de rodillas, en oración, con un corazón humillado, reconociendo la necesidad de Él. Y le dice: si quieres. Debemos creer en su poder, en que Él puede verdaderamente sanarnos, puede limpiarnos. Dice que el texto, compadecido de Él. Fíjense cómo es el inmenso amor de Dios. ¿Quién es el primero que sale en nuestra búsqueda? Jesús. ¿De quién es la iniciativa? Jesús. Él se compadece